martes y hoy vamos a tener una charla, una actividad que hemos hecho de emergencia, puesto que es a propósito del terremoto que ha ocurrido en Venezuela o los terremotos que ocurrieron el miércoles 24 de junio. Nosotros estamos grabando esta charla el día lunes 29 de junio. Nosotros vamos a recibir a la doctora Tairi Moya Sánchez a propósito de este libro, esta tesis, ya ella nos explicará, este libro que se titula El crimen organizado estatal y sus implicaciones financieras en la Comisión de Crímenes Internacionales. Entonces, partiendo de la tesis de que en un estado fallido como el de Venezuela, con no poca intervención de mafias y del crimen organizado, partiendo de esto, de este hecho y de la idea de que una catástrofe natural se convierte en una tragedia peor, puesto que ocurre en un país que está, si se puede decir eso, gobernado por el crimen organizado. En fin, es una hipótesis que estoy diciendo de la manera más torpe. Ya tenemos aquí a la doctora Tairi Moya que nos va a explicar el problema y después vamos a tener una ronda de preguntas con ella. Muy bienvenida, doctora Moya Sánchez. Bienvenida. Muchísimas gracias, Milagros, por la invitación, por permitirme pasar y comentar con ustedes sobre este libro y analizando los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Bueno, se me ha pedido que comente un poquito sobre mí. Yo soy actualmente profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Soy profesora investigadora totalmente a dedicación. También llevo la asignatura de Derecho Internacional Humanitario y enseño también Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal, ¿vale? En mi formación académica, soy doctora por la Universidad Central de Venezuela, doctora en Derecho con honores. Tuve la oportunidad de hacer mi maestría en la Universidad de Inglaterra por la beca Chevening, que me fue concebida en su día. Y bueno, he tenido oportunidad también de realizar estudios en la Universidad de Harvard, en el Instituto René Cassin de Derechos Humanos y en el la Academia de La Haya de Derecho Internacional. Eso a grosso modo sería mi presentación. A nivel laboral también tengo experiencia en el ejercicio del derecho internacional, en especial en estas vertientes de protección de los seres humanos, ¿no? Y de entender desde el derecho internacional cómo funcionan varios fenómenos que estamos viendo hoy día, fenómenos más recientes. Porque cuando se habla del derecho internacional se suele asociar con relaciones internacionales y son cosas totalmente distintas. Quiero aclarar eso al público. En el derecho internacional verdaderamente estudiamos el derecho internacional, cómo se puede llevar a cabo procedimientos ante cortes internacionales, tribunales internacionales. En mi caso, de manera específica, como ya lo anuncié, en la protección de los seres humanos. Ahora bien, esto me trae este libro que ya Milagros les dio el nombre, El crimen organizado estatal y sus implicaciones financieras en la Comisión de Crímenes Internacionales. Este libro, para su gestación, tardé alrededor de 4 años, ¿ok? Aquí ven el ejercicio realizado durante 4 años. ¿Y por qué llego yo a escribir sobre este tema? Yo estaba en el Centro Noruego de Derechos Humanos trabajando como investigadora invitada y estaba elaborando el tema de justicia transicional, ¿no? Justicia transicional, ¿qué aspectos se deben de buscar en la justicia transicional? Específicamente estaba estudiando el caso de Venezuela, entre otros, y en el caso de Venezuela estaba estudiando los modelos de corrupción y de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, porque en la situación de Venezuela, cuando la revisamos siempre, se suelen revisar los derechos civiles y políticos en el campo de derechos humanos. Derechos civiles y políticos, pues derecho a la vida, a la prohibición de la tortura, ejercicio de derechos políticos. Sin embargo, toda esta gran rama de los derechos humanos, el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, entre otros, han sido en cierta manera dejados a lado y hasta hace poco fue cuando se comenzó a retomar y a estudiar con mayor profundidad qué estaba pasando con los DESCA en su diminutivo en Venezuela. A medida que iba estudiando la situación de los DESCA y de la corrupción, me empiezo a plantear distintas interrogantes, ¿no? A medida que iba avanzando en el objeto de estudio y digo, hay algo más grande que está ocurriendo, que está por detrás, algo que se está gestando, ¿no? Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, el control del acceso a la salud, derecho a la alimentación, derechos laborales,
mediante todas las violaciones que hemos visto. Lo más reciente que estamos viendo hoy día, entrega humanitaria, ayuda humanitaria, que ya lo podemos evaluar en algún momento de este encuentro. Y esto me lleva a desarrollar la hipótesis a raíz de un instituto que también tuve oportunidad de visitar en La Haya sobre las actividades financieras dentro de la Comisión de Crímenes Internacionales, ¿no? Porque también suele ser una rama que suele ser dejada un poco de lado. Esa razón de por qué estos crímenes financieros o estas grandes macrocriminalidades empiezan a interferir, empiezan a tener impacto en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, inclusive en crímenes de genocidio, ¿no? Podemos irnos ya adentrando más, analizando hechos históricos recientes en el derecho internacional. Inclusive podríamos decir que esto está presente en el crimen de agresión. Poco a poco empiezo a armar la hipótesis y me empiezo a encontrar con diversas denuncias de crimen organizado, pero el crimen organizado visto en su entidad aislada como grupos de criminalidad que operan, que llevan a cabo determinadas actividades delictivas y que por una u otra razón no son supervisados. Aquí es cuando yo digo que de crimen organizado vamos a encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, los reto a buscarlos por Google, pero sobre crimen organizado estatal no. ¿Qué pasa? Y esto es la figura anómala que vamos a encontrar en el derecho internacional. Y la pregunta básica es, ¿qué pasa cuando es el mismo Estado que empieza a convivir la estructura del Estado con los grupos de crimen organizado? ¿En qué momento ocurre esta fusión? ¿Por qué se da esta fusión? ¿A qué se debe esta fusión? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a escuchar o a ver los relatos de muchas personas, las noticias. La verdad es que parto como eje de investigación en Latinoamérica, porque esta investigación, quien tenga oportunidad de leer el libro, no está basada necesariamente en Venezuela, ¿vale? Esto ha sido una construcción totalmente teórica que puede ser aplicada a cualquier país del mundo. ¿Qué pasa? Antes de entrarnos en profundidad, luego de que yo concluyo la investigación y que desarrollo todas mis hipótesis, desarrollo una serie de cuadros, estudio las cadenas de responsabilidad, cómo se podrían establecer, porque no están establecidas en derecho internacional, ya les puedo hacer ese spoiler. Llego a la conclusión y digo, muchos países, muchos estados actualmente, lamentablemente en Latinoamérica, tenemos muchos estados que están evolucionando a convertirse en esta estructura criminal dentro del estado, otros ya lo son y otros ya tienen un color, por decirlo así, ya más arraigado. Y cuando aplicamos toda la teoría de este libro a la situación específica de Venezuela, me temo que se cumplen todos los elementos que desarrollé aquí a nivel teórico. ¿Por qué lo hice en una generalidad? Porque para comprobar una teoría a nivel internacional no nos podemos basar exclusivamente en un sitio porque sería un estudio focalizado, ¿no? Metodológicamente no nos permitiría ver la mega construcción detrás del derecho internacional. Por eso es que hay muchas respuestas en la situación de Venezuela que no las encontramos necesariamente en el derecho internacional, porque el derecho internacional hay muchos campos que necesitan ser regulados. Entonces, dicho esto, voy a comenzar la explicación de esta investigación. Muchas gracias. Adelante, yo diría que ahora cuéntanos tus hallazgos referidos a Venezuela. Bueno, les cuento, querido grupo, ¿qué se va a entender con crimen organizado estatal? El crimen organizado estatal sencillamente es esa figura que vamos a encontrar que se forma a raíz de esa interacción que se forma entre altos funcionarios del Estado y grupos organizados criminales. ¿Qué quiere decir esto? Que para hablar de crimen organizado estatal vamos a ver un proceso de simbiosis. Este proceso de simbiosis es el que normalmente no vamos a ver mencionado en los estudios de criminología cuando se habla de crimen organizado, porque se suele apreciar y estudiar una visión clásica donde estos se ven como grupos aislados. ¿Por qué? Porque la lógica del deber ser es que sea el Estado quien lucha contra ese tipo de criminalidad. A nivel internacional, quien tiene la obligación de llevar, controlar, prevenir la formación del crimen organizado es el propio Estado.
¿Por qué esta es la lógica? Porque sencillamente en derecho internacional opera que los estados actúan de buena fe. Es un principio que ha imperado desde la formación, desde el derecho internacional, y eso no es algo que se pueda cuestionar, ¿no? Y como actúa de buena fe y se compromete a llevar a cabo una serie de compromisos a nivel internacional, por lógica, nadie espera que sea la misma estructura del Estado que se convierta en una organización criminal. ¿Cuál es la figura que vamos a ver entonces? Cuando vemos este tipo de situaciones, lo que se espera, bueno, son grupos criminales, sí, que llevan a cabo determinadas actividades, el Estado tiene deber de lucharlos, tenemos una serie de convenciones que regulan este tipo de situación, todo hasta allí perfecto. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar varias situaciones de Latinoamérica, contextos históricos, desde la guerra en Ruanda, del genocidio en Ruanda, la guerra en Yugoslavia, entre otras, comienzo a identificar otra serie de factores, ¿no? Haciendo un poco de analogía histórica y entender por qué se llevó a cabo esos tipos de crímenes, más allá de la creencia de la existencia de un odio generalizado o de una lucha entre determinados grupos, en fin, dependiendo del contexto del que nos encontremos. ¿Cuáles son las conclusiones que yo empiezo a llegar? Pues que el crimen organizado puede operar en dos vertientes. La primera vertiente, vamos a buscar aquí esta página y ya vamos a volver a esta, y es cuando funciona con funcionarios de mediana y baja escala, porque siempre vamos a determinar que hay grupos que actúan de esta manera para llevar a cabo sus actividades delictivas. Eso no es un secreto para nadie, que cuando se hacen investigaciones se suelen encontrar, este es el gráfico que les quiero enseñar, se suelen encontrar actuaciones, ¿no?, de ciertos funcionarios del Estado que facilitan la perpetración del crimen. Entonces, si se fijan aquí, van a ver que yo hablo del crimen organizado como tal, como fenómeno aislado, que cuando interactúa con grupos en la organización estatal, pueden ser de mediana y baja escala. Aquí podríamos estar hablando de una corrupción, un acto de corrupción particular de ese funcionario, ¿ok? Eso sí existe, eso lo podemos ver de manera gráfica en muchísimos casos. Ahora, ¿qué pasa cuando el crimen organizado evoluciona y empieza a interactuar con altos funcionarios? Aquí es donde vamos a encontrar el principal problema, porque estos suelen ser casos aislados, casos que necesariamente no van a detener la operatividad del Estado en toda su extensión a nivel de obligaciones nacionales, a nivel de obligaciones internacionales. Pero, sin embargo, cuando vemos que empieza a darse este proceso de armonización entre estos grupos y altos funcionarios, aquí es cuando vamos a tener como resultado lo que yo he denominado como crimen organizado estatal. ¿Qué pasa? ¿Por qué altos funcionarios pueden tener el interés de formar grupos y de relacionarse con este tipo de organizaciones? Porque la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué tienen que hacer esto si ya manejan el Estado, si ya manejan el poder? ¿A qué se debe esto? Creo que alguien tiene el micrófono apagado y me está encendido, perdón, y me está haciendo ruido. Gracias. Entonces, vamos a observar que cuando tenemos este fenómeno, hay dos razones que he determinado después de hacer mucho estudio comparado, y puede ser la existencia de una corrupción política o una existencia de una economía mayor, porque ambos grupos se suelen asociar cuando encuentran que pueden retroalimentarse. Yo te dejo actuar en determinadas actividades siempre y cuando tú me dejes participar en esos negocios. A cambio, yo te voy a pedir favores para que tú tengas acceso a esas ganancias, para que tú tengas acceso a esos favores, para que tú puedas gozar de cierta o de una mayor impunidad. ¿Cuál es el resultado? Evolucionamos a esto que llamaba crimen organizado estatal, y cuando esto se une la variable de la impunidad, ya podemos hablar oficialmente de una organización criminal, ¿ok? Dentro de la estructura del Estado. Yo les estoy explicando aquí a grosso modo algo que es súper extenso y que tiene muchas variables, ¿no? Pero básicamente esta es la idea, cómo encuentra ese proceso de evolución. Que es interesante resaltar en esto, que obviamente esto va a tener un alto impacto a razón de dos fenómenos. Una, haciendo estudio comparado con Europa del Este, una de ellas es la corrupción política. En Venezuela no tenemos contemplado qué es corrupción política. En Venezuela solo está planteado el concepto de corrupción, más que todo desde la apropiación indebida de recursos del Estado,
¿no? No tenemos un correlativo de corrupción política como si puede existir en estados de Europa del Este o en el resto de estados de Europa. ¿Por qué el concepto de corrupción política es tan importante? Porque esto es sencillamente cuando los funcionarios del Estado se apartan de los ideales de protección, de luchar a su país, de luchar por lo que se ha establecido en su país, de preservar los valores, de preservar a la ciudadanía, de preservar los valores democráticos. Y esto es lo que se suele entender como corrupción política, evadir resultados electorales, porque los países de Europa del Este han vivido muchísimo esto, ¿no? De hecho, lo podemos apreciar de manera muy clara, con los países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Y luego tenemos la corrupción económica, pues yo actúo y me inserto en el mercado criminal o actúo en determinadas actividades criminales porque me interesa el enriquecimiento ilícito, indistintamente del daño que se pueda causar. Este tenor, por ejemplo, en el caso de Venezuela, podríamos hacer muchos estudios comparados con Latinoamérica, ocurre este fenómeno. Solo está ambientado el concepto o lo que se aproximaría más a la corrupción por términos de mal manejo de los recursos humanos. Esto nos plantea dos problemas a nivel de derecho internacional. Normalmente cuando tratamos de identificar a las víctimas de la corrupción, que muchísimo se ha hablado en Venezuela, por ahora en Venezuela, no se vayan a asustar porque todo tiene solución, sería que el bien protegido es la nación, ¿ok? Entonces, cuando el bien protegido de ese crimen es la nación, es difícil atar que puedan existir víctimas de corrupción a nivel internacional, ¿vale? Porque se van evaluando cuál es el crimen, cuál es el bien protegido que tiene ese crimen y cuáles son las víctimas de ese crimen. Es decir, que al ser el Estado el perjudicado, bueno, hay que determinar responsabilidades porque se perjudicó la operatividad del propio Estado, ¿no? Así a grosso modo lo estoy tratando de explicar en que no sea un idioma tan jurídico. Esto a nivel probatorio nos lleva a un problema, porque muchos preguntarán, bueno, ¿qué hacemos en los casos de las víctimas, por ejemplo, en el desvío de recursos hospitalarios, educativos, laborales? Cualquier cantidad de hipótesis pueden surgir. Hasta ahora, como está construido ese tipo penal, realmente nos lleva otra vez al tema del bien jurídico protegido a nivel del estatal. Porque esto es importante dilucidarlo y discutirlo, pues porque hay que crear los mecanismos internos que nos permitan establecer las responsabilidades por la corrupción. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no basta con decir, sí, fulano de tal fue quien cometió el crimen, sí, porque hubo malversación de este dinero público, y sí, porque hubo tal, porque ¿qué pasa? Nos podemos encontrar tal vez con la eventualidad que te diga, sí, pero pruébame cuál fue la partida que se desvió y qué será la intención, ¿no? A nivel internacional es muy delicado este tipo de construcción. Por lo tanto, yo considero que en un proceso eventual de justicia, estos temas tienen que ser revisados en Venezuela, ¿ok? ¿Cómo establecer ese tipo de corrupción? Aspecto importante que tendremos que revisar en la situación de Venezuela va a ser cómo juzgar la corrupción política, cómo juzgar a aquellos a quienes se les entregó la administración del Estado. Esto no es lo mismo a traición a la patria, son supuestos penales totalmente diferentes, no podemos mezclar peras con manzanas, sino lograr la delimitación propia de este tipo de figuras para que esto no pueda volver a ocurrir en Venezuela y se cierren ese tipo de vacíos normativos porque realmente tenemos este tipo de problemas a nivel nacional. En todo caso, la corrupción es una de las razones de conformación, no es la única, es una de ellas de por qué se permite eh, que se forme este tipo de criminalidad en la jurisdicción nacional con un impacto internacional. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo posteriormente estas redes criminales desde el aparato estatal, ya yo tengo, voy revirtiendo poco a poco la funcionabilidad del Estado, voy asignando a los funcionarios, voy socavando cada vez el Estado de Derecho hasta lograr que todo el Estado actúe de acuerdo a mis indicaciones. Una de las características de este tipo de organizaciones es que se suele lograr de infectar hasta el último eslabón. ¿Por qué? Porque cuando hasta el último eslabón
se deja participar en actividades criminales, va a ser razón para que ellos no tengan la capacidad de reaccionar contra aquellos superiores que están involucrados en, en actividades criminales o en su defecto en la comisión de crímenes internacionales. Esta figura sí que ha sido estudiada, pero desde otra manera, en el derecho internacional penal y de hecho es muy clásica cuando vamos a estudiar la Corte Penal Internacional, y a llevar casos ante la Corte Penal Internacional, y es la teoría de Roxin. ¿Por qué hablo de la teoría de Roxin? Porque Roxin hablaba de actividades criminales, ¿no? De una organización criminal, pero cuando Roxin la forma no necesariamente la veía en el Estado, porque normalmente cuando estamos ante la comisión de determinados crímenes internacionales, vuelvo al principio, se espera que sea el Estado quien proteja a sus ciudadanos, no que el Estado actúe en contra de ellos, tanto por acción como omisión. Estos dos van a ser importantes también para determinar no solo las responsabilidades del Estado a nivel internacional, sino también las responsabilidades a nivel individual, porque las dos alternativas las tenemos en el derecho internacional. Y aquí me voy a permitir saltar. Hay un capítulo que desarrollo donde evalúo la evolución de cómo va ese proceso de amargamiento entre la organización criminal, cómo se va jugando con factores culturales, cómo se va jugando inclusive con factores religiosos. Hay un dato curioso que a mí me llamó mucho la atención y es que en este tipo de organizaciones se suele, más allá del fanatismo, del caudillismo que podemos ver presente en alguno de estos estados, está el factor de querer hacer ver de endiosar a estas personas, ¿no? Y vamos a ver que se montan rituales de seguimiento, de adoración, así estas personas no estén en este plano. Vamos a ver cómo los medios de comunicación son articulados más allá de la sanción, sino como para emitir y ganar adeptos, cómo se va mezclando inclusive castas de este tipo de criminalidad con castas que pueden pertenecer a la farándula. Es una cosa totalmente homogénea y curiosa en este tipo de fenómenos. Y esto me lleva a este cuadro a grandes rasgos. Estudiando los ciclos de violencia y bajo cuáles circunstancias vamos a ver cómo se va transformando toda una sociedad, porque es que luego no es que se transforma el Estado, es que se trata de transformar toda una sociedad para hacerla inerte y si se quiere, pasiva, ¿no? Pasiva ante este tipo de hechos, ¿no? Y esto lo desarrollé con base a una serie de análisis de diferentes índices, entre ellos el índice de fragilidad. Quiero advertir metodológicamente que hoy día muchos han abandonado el concepto de estado fallido, porque si ven arriba de la tabla se comienza con un estado frágil, se termina con un estado fallido. Y algunos, para mi gusto, erróneamente, ahora asocian fragilidad, estado fallido. Y no, no tiene que ser entendido así. Un estado frágil es aquel estado donde vemos que las instituciones están debilitadas, donde vemos niveles de desigualdad muy grandes en la sociedad, en la población, niveles de grandes masas de la población que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a salud, que sus derechos están muy limitados. Vemos que las instituciones estatales están totalmente debilitadas, salarios marginales, falta de preparación y preocupación en el funcionariado público. En fin, esto es una cadena de catástrofe, pero lo más horrible es que el Estado de Derecho se deja totalmente de lado en los estados frágiles, se empiezan a fracturar. Y esto es encontrar el caldo de cultivo para que este tipo de organización empiece a subsistir. Entonces, cuando comienzo a hacer este análisis, determino que efectivamente los altos funcionarios tienen que estar involucrados, porque son los que tienen el impacto de cambiar toda la estructura. Bueno, ¿por qué se va a involucrar? Bien sea por dos razones, o política o por negocio, ¿no? Esa bendita terminología de corrupción política. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, bueno, yo no respeto los resultados electorales,
yo no respeto lo que me indica la Constitución, a tal fin voy a trabajar y a la vez puede haber un interés de una corrupción por negocio. Ojo, también pueden ser independientes. Puede haber meramente una corrupción política, es decir, de olvidar todos esos valores civiles, patrióticos, de administración del Estado, el nombre que a ustedes les parezca más idóneo para explicar esta fase, y la corrupción por negocio. ¿Cuál es la finalidad de ambas? Pues obtener un beneficio, ya está. Y para tal fin me voy a organizar con organizaciones criminales que me permitan transferir fondos afuera, que me permitan trabajar, ¿no? Con grupos de narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de órganos, lavado de activos. Es decir, la cantidad de situaciones que podemos ver de crimen organizado es muchísima. Tráfico de animales exóticos. Vamos a ver una macrocriminalidad muy grande. ¿Por qué se van a unir esos dos grupos? Pues sencillamente porque tienen que cumplir una agenda de ambos actores. Yo te ayudo a ti siempre y cuando tú me ayudes a mí, ¿no? Te doy impunidad, te permito trabajar lo que tú quieras, yo te garantizo que tú funciones como quieras, yo no te voy a exigir absolutamente nada. ¿Qué pasa? Indistintamente de que esté este cuadro activo, el de corrupción política o por negocio, porque quiero obtener beneficios, si la población se subleva, automáticamente nos va a llevar a la comisión de crímenes internacionales o violaciones masivas de derechos humanos. ¿A qué nos puede llevar esto? Automáticamente esta rama a que observemos espirales de violencia armada continuada, ¿no? Vamos a ver ese tipo de ciclo, o vamos a ver ciertos tiempos de paz o tiempos de guerra, dependiendo de la sociedad en la que nos podamos encontrar. Que nada más está activo el crimen organizado a nivel de macrocriminalidad mezclado con corrupción, pues volvemos a caer en los mismos escenarios. ¿Qué pasa? Cuando todo esto se nos da dentro de un estado frágil, un estado que no tiene instituciones, donde vemos que el dinero público ha sido desviado porque no nos interesa garantizar el bienestar de la población, porque hemos logrado infectar hasta el último eslabón de los cuerpos de seguridad. ¿Cuál va a ser el resultado? Que podemos tener un momento en que nos active lo que denominamos estado fallido. ¿Y qué es el estado fallido? ¿No? ¿Qué es el estado fallido? Pues cuando el Estado no le puede dar respuesta a sus ciudadanos, cuando el Estado, bajo un supuesto control, dice, sí, yo tengo el control, pero a la hora del té no controla nada, no tiene cómo darle respuesta, porque no tiene las herramientas para darle respuesta al Estado. Ya el Estado perdió totalmente ya lo ha perdido, obviamente, cuando ustedes lo comienzan a analizar, pero ya llega el momento en que la majestuosidad estatal ya totalmente se ha perdido porque la sociedad ya se siente totalmente huérfana, ya puede pasar cualquier cosa, desde una guerra puede ser el detonante, ataques armados a gran escala, una catástrofe te puede demostrar cuando el Estado ha pedido el control. En una catástrofe siempre va a ser necesaria, dependiendo de la magnitud de esa catástrofe, siempre va a ser necesaria. Ahora, para entrar un poco a la situación de Venezuela y a los hallazgos que se han ido haciendo en el caso de Venezuela, y luego les voy a comentar un poquito de qué se está investigando a nivel internacional. Yo lo relato como observadora y analista del derecho internacional, más no porque yo esté necesariamente involucrada, quiero hacer esa salvedad. Y es que encuentras una situación catastrófica, donde tú no tienes cómo darle respuesta a tus ciudadanos, no tienes planes de contingencia, no tienes cómo decirle a los ciudadanos o planificar lo más esencial, porque nadie se preocupó de planificar lo más esencial, no era su finalidad. Lamentablemente estamos viendo videos de cómo funcionarios del Estado, porque llevan el uniforme, el sagrado uniforme que representa el ejercicio del poder del Estado, robando las casas de las víctimas. Estamos viendo a la gente quejándose porque los cuerpos de seguridad de Venezuela no están trabajando en rescatar víctimas. Algunos dirán, es que esa no es su función, pero tampoco era su función amedrentar a la sociedad cuando salía a reclamar sus derechos que están consagrados en la Constitución y están consagrados en diversos tratados internacionales. Nadie les dio tampoco el derecho de cometer lo que a nivel internacional ya se denomina como crimen internacional. Entonces, a la hora de una catástrofe, obviamente que no tienen cómo dar respuesta,
porque una organización que ha estado encargada de perseguir, de hacer prisionera a su propia población, obviamente no está preocupada por derecho a la vida, por derecho a la salud, por el derecho a la educación. ¿Por qué es importante el derecho a la educación? Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, porque he tenido oportunidad de clase en toda Latinoamérica, en las universidades de Naciones Unidas, porque cuando nuestra sociedad carece de educación, no tenemos ciudadanos que tengan la conciencia completa de elegir quién les va a guiar su camino, de saber reclamar, a veces de tener inclusive el valor de ciudadanía, ¿no? De saber dónde estamos, de enseñarnos a pensar, de por qué nos tenemos que preparar ante determinadas situaciones, el derecho a la ciencia, ya hablamos de un derecho a la ciencia y lamentablemente vemos cómo Fumbisi, estuve leyendo por allí, que antes tenía en su mejor época 400 sismógrafos y ahora le quedan 4. Un país en esas circunstancias, ¿cómo puede subsistir si todos los recursos han sido desviados, bien sea por corrupción política o corrupción financiera? Porque podemos encontrar los dos, ¿no? ¿Cómo tú puedes dejarlos de lado? Y lamentablemente eh, estamos en este escenario. ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué puede pasar más allá de que pueda agravar aún más la situación, ¿no? Porque no sabemos, es impredecible cómo pueden reaccionar las masas ante tanta incertidumbre, ante tanta fragilidad. No sabemos, o tal vez podemos tener indicios de cómo pueden operar estos grupos con tal de mantener el poder. Es decir, se abre como una caja de Pandora. Lamentablemente, en la situación de Venezuela, en específico, tengo preocupaciones en atención a otros estados. Hemos llegado, a mi criterio, a este punto, ¿no? Estamos viendo que no hay respuesta, estamos viendo que lamentablemente en muchos sitios llegaron primero los cuerpos de salvaguarda internacional y menos mal que llegaron. Y no cuerpos, no tenemos los suficientes cuerpos, el número de activos en Venezuela que puedan atender esta crisis. Razones, muchísimas. No falta de recursos económicos, no porque no se hayan tenido, sino porque no se dirigieron a donde se debían tener. La inmigración ha dejado obviamente un gran golpe entre muchos de estos profesionales que han tenido que dejar el país. Estaba viendo que, por ejemplo, muchos geólogos han tenido que dejar el país ya hoy día, están en grandes sitios y en Venezuela apenas tenemos como estudiantes 34 geólogos, creo, en la Universidad Central de Venezuela. Un número súper bajito para ser un país catalogado como sismológico, ¿no? Entonces, realmente hay muchos temas que repensar. Lo más reciente que estamos viendo es que hoy he visto muchísimo, por cierto, negar ayuda humanitaria. Cosas administrativas, de acuerdo al derecho internacional que regula esta rama, automáticamente se suprimen con todas las exigencias que se suelen pedir porque estás en una situación humanitaria, estás en una situación catastrófica. O sea, no tiene sentido mantener esa misma rigurosidad con ayudantes internacionales que te vienen a ayudar. Obviamente que el Estado tiene que tener un tipo de control, pero tampoco que vas a pedir el último papel debidamente sellado, firmado, como puede ser un proceso de entrega de visa. Otra cosa, negar la entrega o manejar la entrega. Eso, todo este tipo de actos pueden constituir crímenes de lesa humanidad por dos vías, vía de persecución, porque tenemos entendido que se ha estado llevando a cabo la retención de ayuda humanitaria, dependiendo de si ha sido llevada por grupos identificados con la oposición. Eso está prohibido en el derecho internacional. La ayuda humanitaria nunca se puede negar, jamás. O también, sencillamente, por la operatividad de imponer la fuerza o demostrar cierto control cuando a la vista está cómo están las cosas, que son situaciones que pueden desbordar perfectamente un estado que funcione bien. Imagínense entonces la situación en un estado que no ha invertido lo suficiente en temas de salud, en temas de rescate. Se une una serie de considerando, pero sí les puedo advertir que allí se podría estar configurando el crimen de lesa humanidad por actos, tratos crueles e inhumanos, persecución. Hay muchísima jurisprudencia en este tema. Esto no se lo está inventando la profesora Moya porque hay mucho resguardo en este tema.
Eso será algo que va a ser investigado y va a ser investigado porque es que los organismos internacionales ya lo tienen los ojos montados a Venezuela. La Corte Penal Internacional lleva la situación de Venezuela a uno. Y al llevar la situación de Venezuela a uno, que si bien es cierto arrancó con un tema de protesta, con los hechos que ocurrieron en el año 2017-2018, hizo una extensión hasta el año 2014, pero vemos que se siguen extendiendo. Eh, Vemos cómo aparentemente volvieron las restricciones vía con medios digitales y entre otras muchas cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, este tipo de medidas no ayudan a la sociedad, los perjudican, obviamente, más a ellas en sus temas de responsabilidades, pero lamentablemente que están empujando a la sociedad hacia un camino que no aspiramos, que no debería llevarla. Eso sería algo que creo interesante, concientizar, no alarmar, concientizar, que son cosas diferentes, ¿no? De que dadas las terribles circunstancias que están viviendo nuestros hermanos, se aproveche de esto para politizar, para reprimir y para perseguir a cualquier persona, porque es que luego vemos el fenómeno que en Venezuela siempre se ha dicho que se persiguen solo a grupos organizados de la oposición, pero cuando vemos todas las ejecuciones extrajudiciales de las cuales ha tenido noticias Naciones Unidas, la misma Corte Penal Internacional, hay unos números que estiman hasta más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales que no han sido por temas de ser oposición, sino porque son herramientas de control social. ¿Dónde está el problema? Que hoy día se tenga, que en medio de esta situación tan fatídica se quiera ejercer un control social, se siga agravando la situación de Venezuela. Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen una labor muy grande en la concientización de la población y más allá de la población, hacer llegar de una manera u otra ese mensaje a quienes tienen el control de Venezuela. Tienen el control de Venezuela. Y en esto quiero ser muy clara, porque a nivel constitucional y a nivel internacional no se conocen los elementos para decir que es un gobierno oficialmente constituido, ¿ok? Esto es importante. Por eso me van a decir quienes tienen el control, que es muy diferente a decir quienes tienen el reconocimiento internacional. Eh, que controlen a sus fuerzas de seguridad, que reflexionen, porque no pueden aspirar a llevar al país a una situación peor. Yo con esto, Milagros, concluiría grosso modo esta investigación y este trabajo teórico. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es cuál ha sido la recepción en las universidades, en la academia donde tú has presentado estas investigaciones tuyas. ¿Cuál ha sido la recepción? Vale, en Venezuela, por razones obvias, no he podido hablar sobre este tema y he tenido oportunidad de hablar más que todo con estudiantes de Colombia, de Argentina, de España, haciendo ver este tipo de fenómenos, ¿no? De hecho, este libro lo van a encontrar a la venta vía internet. Preferentemente está en Colombia, porque está editado por la editorial Tirán Lo Blanche, ¿no? En la colección de Derecho Internacional, porque se aborda ese vacío que no terminé de precisar, me van a disculpar. Este tipo de fenómeno no está regulado en el derecho internacional, ¿ok? Este tipo de fenómeno no está regulado en el derecho internacional. Si bien es cierto que tenemos el Estatuto de Roma, los tipos de crímenes, que tenemos tal vez una que otra convención que regula la corrupción o ciertos actos criminales, algo que hable de responsabilidad individual de funcionarios públicos por este tipo de criminalidad no lo tenemos. De momento, lo que se podría hacer a nivel internacional es otro tipo de reinterpretación de ciertas normas, mas no está especificado en un tratado este tipo de situaciones, ¿vale? Por eso es que este libro se ha considerado tan novedoso que por eso salió en una colección especial de derecho internacional. Este libro tiene un año y medio aproximadamente que se publicó por primera vez, tiene un año y medio, no está recientemente publicado, les mentiría si les digo que salió ayer, anteayer, porque no, tiene un año y medio, y entonces está en esa etapa de seguir dando a conocer su contenido. Ahora, Tairi, se titula el libro El crimen organizado estatal.
eso significa que el Estado se convierte en una especie de Al Capone. Estoy haciendo preguntas esperando que ustedes anoten las de ustedes, por favor, en el chat. ¿Es eso, que un Estado que entonces, no sé, To- que tiene negocio? Totalmente, totalmente, pero desde la alta jerarquía, desde la alta jerarquía. Aquí para hablar de crimen organizado estatal hay que entender que desde la máxima cabeza del Estado está involucrado en actividades criminales. Eso es lo que quiere decir crimen organizado estatal. Y al tener esta jerarquía automáticamente me infecta toda la cadena. ¿Por qué? Porque yo quiero preservar la impunidad, ¿no? Que no pueda ser juzgado, que no pueda ser perseguido por este tipo de criminalidad. Claro, y como yo no quiero ser juzgado ni quiero ser perseguido, pues este tipo de personajes históricamente, que podríamos hablar de lo que pasó en Ruanda, de lo que pasó en Yugoslavia, esa vertiente de cómo esa corrupción política y de negocios tuvo ese acto impacto en estos conflictos armados, en este genocidio, no quieren dejar el poder. No les importa a quien se tengan que llevar por delante, porque saben que lo que tienen a cuesta es más grande, ¿no? Entonces no les importa tirar para adelante, ¿no? O hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder, y si tienen que afectar a no sé cuántas personas, pues se afectará, pero lo importante es mantener el poder, de mantener esa supuesta superioridad jerárquica. Ahora, Hay que seguro, decirte, ajá, sí. disculpa, adelante, adelante, por favor, adelante. En el caso de Venezuela, la misión de investigación, de hecho, ha determinado cómo funcionarios desde el bajo rango han participado en actividades como las que se están viendo públicamente, claro, ahora es que están quedando grabadas, ¿no? Han participado en determinadas actividades criminales con tal de mantener la impunidad, ¿no? Y no se les juzga para mantener la impunidad, porque mientras todos participan en la comisión de un crimen, se garantizan entre todos que no van a ser juzgados. Por eso esos videos, cuando vemos en cualquier parte del mundo donde existe este tipo de regímenes a nivel histórico, pero en este caso de esta era tan digital, cuando vemos que comienzan a circular todo ese tipo de material, se cortan las redes. Mm. Ahora, hasta ahorita hemos hablado, Tairi, o has expuesto como que hubiera una sola mafia en el Estado venezolano. Pero vemos, sobre todo en los textos, los materiales que produce el periodismo de investigación, que no es así, que no es un solo bloque delictivo, sino que hay varias bandas que conviven en el gobierno, en el Estado, y además en connivencia con distintas redes de crimen Acciones. organizado, ajá, de distintos países o de grupos, qué sé yo, Sí. guerrilleros, o sea, es como que convive, que estamos hablando más bien de una constelación de mafias en Eso es el mismo solo correcto, eso es estado. correcto. No tiene por qué existir una sola. La cosa es en el engranaje de la criminalidad, de estas estructuras criminales que se puedan analizar, insisto, a nivel histórico, es que el dato es que desde la cabeza están mezclados con diferentes tipos de criminalidad. Pueden coexistir entre ellas, pueden convivirse, pueden retroalimentar entre ellas. La cosa es, yo te dejo hacer a ti lo que a ti te apetezca siempre y cuando tú no me toques a mí. Si tú me tocas a mí, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Yo te dejo hacer, yo te entrego tal mercado, yo te dejo hacer tal mercado, pero tú no toques el mío. ¿Me explico? La macrocriminalidad o cómo ese estado, esa estructura estatal se infecta, es porque yo dejo que todos los que hagan vida allí participen de una u otra manera en alguna actividad delictiva, porque mientras yo estoy entretenido haciendo actividades delictivas, obviamente no me van a atacar a mí. ¿Qué ves tú hoy en día? Pues te puedes cansar de leer denuncias, y ustedes más que nadie están informados de las redes que existen de corrupción en las notarías, en los tribunales, en la fiscalía, en las alcaldías. No hay, yo no lo he determinado, un sitio sano donde no te pidan dinero a cambio de, o donde no te pidan algo a cambio de. Entonces ahí ya tú ves que la criminalidad se ha vuelto una cultura en esa estructura. Te dejo hacer lo que tú quieras siempre y cuando no me toques, te tengo entretenido, porque teniéndote entretenido, tú no vas a tener derecho, tú no vas a tener el ánimo o el deseo de atacarme o de sacarme de donde manejo el poder. Ese es el peligro de este tipo de criminalidad.
Muy bien, ¿y cuál es el remedio? ¿Qué se puede hacer? Porque sentimos que los venezolanos hemos hecho todo, o sea, es lo que sentimos. Y como, claro, nos hemos dado siempre contra un muro, probablemente no ha habido en todos estos años tanta claridad del el problema que tú estás explicando. Entonces hemos ido como por rutas institucionales, por rutas democráticas, y ya vemos que eso no ha servido de nada. Al contrario. Sí, porque ha instaurado este tipo de criminalidad. Milagro, lamentablemente la respuesta no es sencilla. No tenemos todas las respuestas sobre la mano o sobre la mesa, no tenemos la respuesta. De hecho, yo en mi conclusión son un poco, no quiero decir dramática, sino más bien realistas, ¿no? De cómo queda de cada sociedad enfrentar este tipo de situación y adaptar las herramientas de acuerdo a su realidad social, cultural, política, porque una respuesta como tal no hay. Va a depender de cada sociedad, de cómo se vayan planteando esos límites. Por eso aquí la libertad de expresión, que la tenemos muy coactada, pero el trabajo de los periodistas es tan importante, la actividad de los defensores de derechos humanos es tan importante, es vital. Eh, Nos necesitamos entre todos, sería el mensaje. Necesitamos líderes, personas que de verdad estén comprometidas a llevar el control del Estado de una manera desinteresada, que de verdad quiera reconstruir el Estado, ¿no? Se necesita mucho trabajo político, obviamente, porque estos son fenómenos que se construyen a la luz de la política. ¿Vamos a necesitar procesos de justicia transicional? Claro que sí, vamos a necesitar procesos de justicia transicional bien pensada, bien lograda. La justicia transicional no excluye la jurisdicción internacional. Al venezolano le queda mucho trabajo por delante. Decir que esto se soluciona así es mentira. Se tiene que trabajar literalmente, lamentablemente, como está la situación del país de hoy, desde las cenizas, pero se necesita voluntad inquebrantable. Donde los venezolanos pierdan esa voluntad inquebrantable, sí corremos riesgo. Entonces sí es importante, a pesar de las duras situaciones que está viviendo nuestro país, mantener el empeño, las ganas de trabajar y sacar nuestro país adelante, porque otras personas no lo van a hacer. Eso es algo que requiere mucha estrategia política, quienes estén encargados de la estrategia política, reorganización, formación de todos los cuerpos de seguridad. Todo va a tener que ser hecho de nuevo. Suena difícil, algunos dirán, no, ¿para qué? Me rindo. No, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos. Lamentablemente la historia nos ha enseñado muchísimos casos, inclusive peores. No sé, basta ver la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de personas que murieron y han sido estados que han salido adelante. Sin ir muy lejos, Siria hasta hace poco, como estaba y hoy día nos está mandando ayuda humanitaria. Es decir, va a necesitar un trabajo comprometido de absolutamente todo para poder reconstruir el país. Yo veo que aquí hay unas preguntas, Milagro. Aquí veo cómo se conecta el Estado fallido con los crímenes de lesa humanidad. ¿Aplica esta figura? Pues los crímenes de lesa humanidad te pueden ser una, fíjate en este cuadro, ya lo dejé de proyectar, es un resultado que se da dentro del estado frágil, cuando está bajo esta estructura de totalmente anomia, no hay norma, no hay control, nadie le pone el cascabel al gato. Entonces tenemos como resultado crímenes internacionales. Y se puede utilizar cualquier excusa, cualquier tipo de forma de culpabilizar a determinados grupos sociales que se puedan alzar contra esa maquinaria, ¿no? ¿Están relacionados? Pues en tanto y en cuanto se determinen los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Si fueron cometidos en tiempo de paz, por ejemplo, tiempo de paz me requiere ausencia de un conflicto armado, ¿vale? Eso es lo que se llama tiempo de paz en el derecho internacional. O si luego de ocurrida la circunstancia que generó un Estado fallido, se comiencen a cometer nuevamente. Ese es uno de los riesgos del Estado fallido. Lo hemos visto en Haití después de los terremotos, que el Estado perdió totalmente el control y grupos criminales tomaron totalmente el control de Haití y se cometieron cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos humanos diferentes a crímenes de lesa humanidad. Ojo, pueden tener un punto de conexión, pero son diferentes. Hay que tener cuidado con esa conexión. Somalia, hay muchísimos casos que yo podría traer ahorita sobre la mesa. Entonces, después que llegamos al umbral en que ha llegado a lo que ha desatado ya totalmente esa falta, ya tenemos un problema de legitimidad. Y si luego se suma un problema de autoridad o la fuerza de seguridad se presta
actuar de determinada manera, podemos estar en un escenario de riesgo, ¿ok? Por lo dicho, esperemos que esto no pase en nuestro país, Dios nos proteja, pero sí hay antecedentes a nivel internacional, ¿no? En Turquía, después de los terremotos que se dieron allí, Amnistía Internacional llegó a documentar cómo luego de bajar los niveles, las fuerzas de seguridad empezaron a reprimir de una manera salvaje a la sociedad, de una manera abismal, con ganas de retomar el control, se apoyaba en este tipo de situación, más bien para reprimir y hacer más daño. Es decir, estamos en una puerta. ¿Qué es lo importante? Que la situación de Venezuela está siendo observada no solo por la Misión de Investigación de Hechos, sino también por la Corte Penal Internacional. Entonces, todo lo que ocurre aquí va a estar siendo observado. Hay otro dato importante que quiero rescatar, y es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina, como lo es la jurisdicción universal, ¿no? Hay estados que tienen jurisdicción universal. Argentina ya la comenzó a activar. En el caso de Venezuela, no nos podría extrañar que otros estados sigan aplicando la jurisdicción universal, es decir, esa capacidad de juzgar crímenes cometidos en otro país sin importar la nacionalidad de la víctima, sin importar la nacionalidad del victimario, no importa, pero por obligaciones internacionales, si tienen esa obligación y la pueden abrir. Entonces eso es lo bueno, de una u otra manera, dentro de la desgracia, que se conoce hoy día lo que está ocurriendo en Venezuela, que tenemos periodistas extranjeros también, que tenemos cuerpos de ayudas internacionales, porque ellos están notando, están reflejando, ellos no son tontos, no son tontos de nadie. ¿En qué podría influir la actual tutela de Estados Unidos para impedir que sigan actuando las redes criminales en Venezuela? ¿Tienen alguna responsabilidad? No sé si me podrías, Luz, explicar un poquito mejor esta pregunta. Estados Unidos impedir que sigan actuando las redes criminales en Venezuela. Desconozco realmente qué están haciendo ellos en esta materia, ¿ok? No lo desconozco, lo desconozco. El tema del tutelaje, tengo que advertir que esta figura es nefasta en derecho internacional porque cada pueblo tiene el derecho a la autodeterminación, por lo tanto, cada pueblo tiene el derecho de elegir a sus autoridades de acuerdo a un proceso electoral libre y democrático, y en eso es lo que debían haber estado preocupados todo el conjunto de estados en su totalidad ya está lo reclamando de manera más activa, porque en el derecho internacional la figura del tutelaje no existe. A nivel del derecho o de política internacional podemos hablar es de neocolonias en el siglo que estamos, ¿no? Neocolonias, es decir, tengo derecho a explotar tus recursos, pero yo no te voy a dar a ti los beneficios de esos recursos, ¿no? Porque basta ver, yo manejo tus cuentas, pero yo no te voy a dejar que dispongas tus cuentas. Un país sumergido en una tragedia como la que estamos, eso es terrible, porque tú no puedes administrar tus cuentas y lo más terrible es que luego que quienes los tienen, que tienen el poder, estén siendo señalados por la Comisión de Crímenes Internacionales. O sea, el escenario es dantesco, ¿no? Cuando yo lo veo desde el derecho internacional. ¿Qué sí podría hablarse? Que se podría ver en el caso de Estados Unidos, de una responsabilidad compartida a nivel internacional que está regulado en los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado. Ahí se habla cómo ciertas uniones pueden crear responsabilidad a nivel internacional. Vale, si les dejo ese dato, porque la he visto muy manifiesta esa pregunta a nivel, a nivel de Twitter, como que bueno, ¿y qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, Estados Ujú. Unidos se está abrogando una figura que no existe, pero dice que tiene el control de Venezuela, y ese lenguaje automáticamente te lleva a generar una determinada responsabilidad a nivel Ujú. internacional, ¿ok? Eso es importante técnicamente que se sepa, ¿no? Y ellos deberían tener eso en cuenta. Más allá de temas políticos, ellos deben estar observando esas complicaciones a nivel internacional, lo que implica este tipo de situación. Porque gente preparada la tiene. En un estado fallido, ¿quién controla la entrega efectiva de la ayuda humanitaria? En estos casos es súper importante la participación de Cruz Roja, que es la que está prevista en temas humanitarios, en temas de crisis humanitaria, la OCHA, es decir, Naciones Unidas para temas humanitarios. Normalmente este tipo de situaciones logra alcanzar a la mayor cantidad de víctimas con la participación de estos organismos internacionales. ¿Qué se hace en estos casos? Pues darle entrada a que estos organismos puedan participar más allá
de los núcleos de posible control que pueda tener aquellos quienes tienen el control del Estado, ¿no? Y vuelvo a insistir, quienes tienen el control del Estado. No estoy hablando de temas de legitimidad que han sido tan discutidos a nivel internacional. Eso también es un tema muy de mucho cuidado de delimitación de responsabilidades. Ostari Molina, expreso político, hay algo que me hizo reflexionar y es cuando dice que a este gobierno no le interesa el bienestar de su pueblo. Cuando ya tenían arrestado, cuando tenían tanto tiempo arrestando a tantas personas inocentes, acusándoles de delitos sin prueba, torturando y haciendo sufrir a tantas familias. Lamentablemente esa es la realidad. Hay un libro que yo me leí y que yo cito aquí, que es el libro de Hannah Arendt, y es La banalidad del mal, ¿no? Tratando de explicar un poco históricamente cómo ha sido vista esta situación de impotencia que tienen las víctimas, ¿no? Que tienen los venezolanos en particular, de por qué ocurre esto, por qué no tienen esta deferencia, por qué no tienen ese sentimiento de humanidad. Y explicaciones muchas, pero se ha banalizado. Hay acciones que se han banalizado, efectivamente. Hay una pérdida de valores fundamental en la sociedad. Yo considero que va a ser necesario una enseñanza masiva de valores ciudadanos a los venezolanos, de la reconstrucción de la civilidad. Eso va a ser esencial para reconstruir el país y para hacerle ver, no seguir viendo, bueno, eso ya es normal que pase, no de seguir normalizando lo que no es normal. Y vamos a necesitar mucho apoyo a través de los medios de comunicación, de llevar a cabo esas campañas educativas y recordarle a los venezolanos lo mucho que vale, ¿no? Y recordarle lo que podemos hacer, lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser, porque la venezolanidad está muy golpeada. Entonces, yo les recomendaría, al menos, leer eso y no pensar que todos los venezolanos necesariamente son malos, como también se ha querido construir en ciertos grupos, en otros estados, satanizando nuestros gentilicios cuando nuestros gentilicios están hermosos, ¿no? Están solidarios. Lo que nos pasa a uno nos pasa a todos y lo que les pasa a todos nos pasa a uno, ¿no? Y yo creo que eso hay que seguirlo fomentando, rescatando. Yo considero valioso que a pesar de todo lo que ha sufrido el venezolano, de lo mal que se ha pasado, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos tratando de dar lo mejor de nosotros en estas circunstancias tan horribles. Aquí veo otro comentario. Después del 13 de enero hubo un optimismo esperanzador. Bueno, supongo que del 3 de enero, ¿no? Es claro que Venezuela no puede recuperarse sola, menos ante los terremotos y los hechos de esta semana. Hoy no se siente la presencia de Estados Unidos como un aliado. ¿Qué se puede esperar de Estados Unidos? Mira, yo voy a decir la verdad. Cuando ocurrieron los bombardeos, yo me preocupé muchísimo. Yo siempre he sido partidaria que todo criminal debe ser juzgado por tribunales independientes y por lo que se le acusa, ¿no? No es lo mismo juzgar a alguien por narcotráfico que por crímenes de lesa humanidad, que es el crimen más grave que puede existir a nivel internacional y en toda jurisdicción internacional. Eso hay que decirlo bien claro. No es lo mismo juzgar a alguien por crímenes de lesa humanidad que por narcotráfico. Son dos tipos penales diferentes, dos concepciones diferentes, con dos impactos a nivel colectivo totalmente diferentes. Yo sé que hubo sectores, obviamente, porque no se encontraba respuesta, que vieron los bombardeos como lo más óptimo, por decirlo así. Lamentablemente, estos son los riesgos, ¿no? Que no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces que luego de estos bombardeos se suelen instaurar este tipo de figuras anómalas, como la que estamos viendo hoy día. ¿Qué se puede esperar? Lamentablemente es impredecible, ¿no? Porque habría que hacer un análisis muy específico de qué está esperando Estados Unidos en el medio de toda esta situación, por qué se siguen apoyando las autoridades que tienen el control de Venezuela, por qué no se llama a la autodeterminación del pueblo venezolano. Yo tengo compañeros que son durísimos y dicen, es que a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es el profit, ¿no? Como dirían ellos. Eh, y mientras ellos hagan profit, estos temas humanitarios como que están allí. De hecho, habían comparaciones que algunos decían son comparaciones odiosas y a veces no son tan odiosas, son pertinentes, que decían, Salvador siendo un pequeño país ha mandado más ayuda humanitaria que el mismo Estados Unidos, ¿no? Son cosas para reflexionar y pensar.
¿De qué esperar de Estados Unidos? Impredecible. Yo no lo puedo decir. Sería irresponsable por mi parte querer hacer como una cábala, un acto aquí de vamos a leer y a conectarnos con los seres astrales y buscar una respuesta. Es irresponsable. No se sabe ni siquiera qué va a pasar adentro de Estados Unidos, ¿no? Por la misma situación política que se vive allí. Siento no darte una respuesta, pero no puedo ser irresponsable. Creo que era la última pregunta de nada, Mirta, del chat. Sí, Mirta Roa agradece lo esclarecedora de que es la conferencia. Ahora, hay una cosa que me inquieta. Si el crimen organizado estatal no está documentado o no está contemplado dentro de los aparatos jurídicos del mundo, entonces, ¿quién va a juzgar a esta gente? Si eso no es delito, si no está considerado como tal o no hay documentación acerca de esto. Mira, te cuento. Este libro no necesariamente, a ver, vamos a aclarar algo. Este libro tiene la finalidad de explicar el marco donde se están dando los hechos en muchos estados hoy día, ¿ok? No quiere decir que ya sabemos que el crimen organizado está ampliamente documentado y cualquier oyente que pueda ser un poco antipático va a decir, bueno, pero ¿qué está diciendo esta mujer que no está regulado? No, el derecho, existe el crimen organizado como tal. Punto, listo. Crimen organizado en diferentes ramas existe y te van a sacar la convención tal, la convención contra la corrupción, los protocolos anexos, pero ¿cuál es el punto? Que no lo hemos tocado a esta altura y te agradezco esa pregunta, Milagro. Que las personas claves del Estado estaban protegidas por inmunidades, ¿ok? Porque como no se espera que sean los funcionarios del Estado que estén involucrados en crímenes, ellos tienen inmunidades en derecho internacional. Entonces, ¿cuál es una de las tensiones que encontramos? Que tú puedes tener funcionarios involucrados en cualquier actividad criminal que podría ser solicitado por cualquier estado, porque normalmente este tipo de crímenes, corrupción, tráfico de personas, lavado de activos, venga para acá para toda una pregunta, suelen estar regulados en la jurisdicción nacional. Lo que existe a nivel internacional es una convención que te obliga a crear las normas nacionales para que lo juzgues, ¿ok? Las normas de extradición dependerán de cada país, ¿no? De si te piden que ese delito sea extraditable o no, a pesar de lo que te pueda decir la convención. Pero ¿qué pasa? En el crimen organizado estatal, estas altas jerarquías normalmente suelen tener inmunidades y como suelen tener inmunidades, no son extraditables. ¿Ves? Entonces, eso se va quedando a la esfera preferentemente de la jurisdicción nacional juzgar ese tipo de criminalidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la otra cara? ¿Cuál es la otra cara? ¿Qué se podría hacer en la jurisdicción internacional? Utilizar esta información de contexto para encontrar la razón de ser o la razón de tres de la Comisión de Crímenes Internacionales. No sé si me estoy explicando. Esto puede ser el marco referencial para explicarles a la Corte por qué se están cometiendo estos crímenes. A cualquier corte, ¿ok? Porque, por ejemplo, en la situación de Venezuela, uno de los problemas que se veía era que se decía que solo se perseguía a opositores y se ambientaba la violación de derechos civiles y políticos, ¿no? Para que lo vean de manera más clara. Pero cuando ustedes revisan, ¿dónde está el mayor número de víctimas en Venezuela? ¿Dónde tenemos el mayor número de víctimas concentrados en Venezuela? Las personas víctimas de la crisis humanitaria en Venezuela, por ejemplo. Las personas víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Yo creo particularmente es mi opinión, analizando la situación de Venezuela, quiero reafirmar que puedo analizar cualquier situación del mundo con los ojos críticos del derecho internacional. La situación de Venezuela, un error que creo que se ha cometido fue decir que solo se perseguían a disidentes políticos. Obviamente que a todo de sector político se va a seguir en cualquier tipo de régimen que tenga esta cualidad. ¿Por qué? Porque tenemos un gran número, millones de personas que no están siendo observadas, miles de casos que no están siendo contemplados. ¿Y cómo tú vas a justificar en un tribunal internacional o ante una misión
porque tú tienes ese resultado de víctima. Entonces te van a decir, no, es que son las sanciones. Saben que más de uno ha dicho, no, es que la culpable de esto son las sanciones. Que por cierto, la Corte Penal Internacional desechó esa investigación, ¿no? La Corte Penal Internacional dijo, no, no son las sanciones. De hecho, las sanciones están dentro de la categoría de retorsiones, que sí está permitido por el derecho internacional, ¿no? Pero eso no se suele hablar. Que haya un overcompliance, bueno, es otra cosa, que es lo que hay que regular, pero, pero están permitidas de una u otra manera, porque entonces, ¿cómo van a ir los estados detrás de aquellos que cometen crímenes en otros estados, ¿no? Entonces existen lo que se llaman medidas de retorsión, ergo sanciones internacionales de este tipo que se han impuesto en Venezuela, no solo por Estados Unidos, sino por la Unión Europea y para ustedes contar, ¿no? De estos países que tienen estas economías sólidas y qué sé yo. Entonces, la cosa sería, bueno, sí, tenemos un número grandísimo de investigaciones que no se están completando. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque te despolitiza la situación de Venezuela, ¿no? Te la despolitiza, porque lamentablemente hay gente que es muy mente corta y justifica o observa la situación desde un punto cerrado a nivel internacional, nos informa su preferencia política, lo lleva a analizar de determinada situación y te dice bueno, es que una respuesta típica defensiva, es que aquí fulano actuó de tal manera. Y tú dices, es que tú no puedes justificar la comisión de un crimen bajo el color de otra manta política. Es absurdo, o sea, por Dios. Y y allí es donde empiezan las discusiones. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para explicar la contextualidad de por qué ocurre un mayor número de crímenes, por qué ocurren en determinados sectores o contra todos los sectores y cómo suele operar, porque realmente es algo que se dirige contra toda la sociedad. Son mecanismos, cómo se activan esos mecanismos de control social, que ya en el caso de Venezuela lo han escuchado mucho, el término de control social. No sé Bueno, si dejé algo es sin lo que contestar en tu pregunta. ocurrió con el asesinato extrajudicial, la ejecución extrajudicial del niño Guerrero. Algunos, por mencionar que eso es un crimen, pues recibimos, no te puedo explicar, la catarata de insultos, pues, solo por decir que, digamos, la víctima puede ser lo que sea, sigue siendo una víctima y eso sigue siendo una ejecución extrajudicial. Exacto, sigue siendo una ejecución extrajudicial donde no se respetó la proporcionalidad. Objetivamente y en temas de investigación, ¿qué convenía más, este señor vivo o muerto? Bueno, desde mi perspectiva, vivo, puesto que así podía, por cierto, señalar quiénes eran sus cómplices justamente por el entramado de complicidad que hay entre malandros como el Niño Guerrero y altos funcionarios del Estado. De manera que ahí quienes salieron ganando son los que podían Efectivamente, obtener e- eh, ef- efectivamente, esa información que tenía este Niño Guerrero. muchacho era súper valiosa para las labores de investigación que se podrían haber realizado en Venezuela. Entonces, ese tipo de acciones que algunos podrían alabar, realmente has perdido prueba viviente de cómo operaban ciertas redes. Ahora te toca a ti armar esa investigación, porque los testigos, claro, fueron asesinados, ¿no? Y esa es una realidad que a mucha gente no le gustará, pero es que es la verdad. Entonces, por eso es lo importante de actuar dentro del marco de derecho. Y si tú defiendes un derecho, tú también tienes que estar consciente que la otra persona tiene ese derecho porque lo tienen todas las personas. Entonces, es algo que yo les digo a mis estudiantes, el día que usted empiece a justificar los crímenes contra otro lado, usted se está convirtiendo en ese monstruo. Mucho cuidado, ¿no? Cuando empiezan, en especial a mis estudiantes de la Universidad de la ONU, yo se los digo usted tiene que tener cuidado, usted no puede permitirse convertirse en un monstruo igual. Usted tiene que guardar la racionalidad en medio de la irracionalidad, porque si quien va a impartir justicia y va a investigar pierde toda la racionalidad y toda la lógica, ¿en qué mundo vamos a parar? No, no vamos a tener un estado fallido, vamos a tener totalmente un estado totalmente salvaje, no sé, totalmente primitivo precontrato social, a donde sigamos con ese tipo de mentalidad, ¿no? Hay que tratar de institucionalizar lo poco que nos queda, rescatar la lógica que se puede mantener, así sean las cosas más horribles, hay que tratar de mantener la lógica, nos guste o no,
pero es que en una mentalidad de pico y pala no vamos a ir a ninguna parte. Aquí veo que alguien hizo una pregunta, quizás la Corte Internacional, bueno, en este caso, podría actuar como un regulador encima de los casos de inmunidad, ¿es posible? La Corte Internacional de Justicia sí ha actuado y sus actuaciones han sido cuestionables, ¿ok? Tenemos casos donde se ha evaluado eh, la inmunidad de ciertos funcionarios, y se ha hablado de este caso, y la Corte Internacional ha sido partidaria totalmente de respetar la inmunidad. Por eso muchos estados se encuentran en la contradicción de si hacerle caso a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo usted resuelve ese dilema? Bueno, sencillo. Cuando la Corte Internacional de Justicia emitió aquella jurisprudencia donde se le otorgaba preferencia a la inmunidad, ¿ok? No existía la Corte Penal Internacional, ¿ok? La Corte Penal Internacional es la que nos va a cambiar totalmente la lógica de las inmunidades. ¿Por qué? Porque en el Estatuto de Roma, artículo 27, dice claramente, la inmunidad de los altos funcionarios no importa, serán juzgados independientemente por los crímenes que hayan cometido. Entonces la Corte Penal Internacional es la que te cambia eso. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser que el Estado, que sea parte del Estatuto de Roma, pues hacer valer sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma y buscar cómo detener a esa persona que ha cometido ese crimen internacional y entregárselo a la Corte. ¿Tiene un efecto de deterrence la Corte o un efecto de estos que bajan la intensidad? Claro que lo tiene, la Corte claro que lo tiene. Fíjense que por mucho que se bravuque Putin, Netanyahu ya no se van de viaje por todos los países del mundo como lo solían hacer, porque tienen miedo, porque saben que hay países que sí son capaces de ejecutar las órdenes de captura, como ocurrió en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Antecedentes hay, antecedentes hay. La cosa es que hasta la fecha no teníamos una orden de captura, hasta la fecha no tenemos que se sepa, porque pasó a ser un procedimiento secreto bajo resguardo, que se sepa y se haya hecho públicamente, salvo que la Corte, si lo tiene, si es que lo tiene, ojo, si es que lo tiene y decide hacerlo público, sabremos qué ha pasado en el caso de Venezuela, pero eso de momento no se conoce en la situación de Venezuela, ¿no? Si es que ha llegado una solicitud de estas secretas de acuerdo al nuevo procedimiento, ¿por qué se puso secreto el procedimiento? Antes era público y notorio, pero en la Corte decidieron cambiar la modalidad de informar si alguien tiene orden de captura o no, porque luego se daban a la fuga y se escapaban. Entonces son cosas muy curiosas procesales que están por allí. En todo caso, volviendo a la diatriba de la Corte Internacional de Justicia, hay estados que no son parte del Estatuto de Roma y entonces se van a abrogar de eso y respetar totalmente lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia. También podemos encontrar una mistura de estados que son parte tanto de la Corte Internacional de Justicia, todos los estados son parte de la Corte Internacional de Justicia por mandato de la ONU, digan lo que digan los estados de que no son parte, siempre la Corte ha reconocido que son parte porque está en la Carta de la ONU y ellos ratificaron la Carta de la ONU y por lo tanto son parte de la Corte Internacional de Justicia y son parte del Estatuto de Roma y entonces están bamboleando viendo qué van a hacer los que tienen esas democracias más frágiles, ¿no? Que no son democracias tan constituidas, tan claras. Es decir, yo voy a hacer lo que dice la Corte Penal Internacional. En el caso de Venezuela pasa esa situación. No sabemos hasta qué punto han podido avanzar esas investigaciones. Se desconoce totalmente a razón del procedimiento, si han podido existir órdenes de captura. Eso es algo que de momento no saben. Entonces yo allí no me puedo pronunciar tampoco. Pero la inmunidad, bueno, la tienes resuelta de dos formas. Lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, que ha sido totalmente fuerte en su concepción de inmunidad, y la Corte Penal Internacional de Justicia, que lo vino a cambiar. Eso es importante, ¿no? Esas sentencias son anteriores al establecimiento ya de la jurisprudencia de la Corte Penal y del Estatuto de Roma. Muy bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no es así, nosotros nos despedimos de la doctora Tairi Moya. Tairi, ¿tienes alguna esperanza de que nosotros veamos justicia para los crímenes que se han cometido en Venezuela? Claro que sí, eso sí, son procesos que tardan. Yo sí estoy convencida que en Venezuela van a haber actos de justicia y si no, fíjense cómo ya Argentina comenzó a activar su jurisdicción universal, lo esperable, que otros estados del mundo activen la jurisdicción universal. Yo no soy para nada pesimista en eso. Me preocupa más ahora es el manejo de la situación del terremoto, de lo que pueda pasar después, la situación de las víctimas, cómo se va a manejar esta crisis
y qué va a pasar de la situación entre Venezuela y Estados Unidos. Esos temas sí me preocupan más, pero de que va a haber justicia, va a haber. En algún momento son crímenes imprescriptibles, así que en eso no se puede perder la esperanza. Las víctimas y sus representantes trabajan arduamente para que así sea. Muchísimas gracias, Tairia. Muchísimas gracias. Mi cariño para quienes nos han acompañado. Vamos a hacer otras conversaciones de estas. Se escuchan, por cierto, sugerencias, de manera que nos despedimos de Tairi dándole de verdad nuestro más profundo agradecimiento. Hasta Gracias a ustedes. Hasta luego.